Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 9 de mayo de 2025. Ya saben que vamos a hablar durante muchos minutos en el programa de hoy de León XIV. Hasta ayer era conocido como Robert. Nosotros decíamos Prevost cuando hacíamos quinielas, pero en la pronunciación correcta se parece más a Prevost. Bien, es verdad que la pronunciación auténtica pues también difiere un poco de la que yo acabo de utilizar. Bueno, el caso es que han pasado ya unas horas, por lo tanto ya hemos asumido que es el nuevo pontífice de la Iglesia Católica Española, es la cabeza visible de la religión más extendida en el mundo y por lo tanto va a ser una de las voces más influyentes a partir de ahora en lo que ocurra en nuestro planeta. Y ya tenemos un retrato robot bastante consolidado porque hemos oído y hemos leído muchas cosas a propósito de León XIV en las últimas horas. Sabemos que tiene sangre francesa, que tiene sangre italiana, que tiene sangre española, pero que nació en Chicago y que se modeló espiritualmente en Perú, en Latinoamérica. Estos son algunos datos que ya nos permiten una primera aproximación y que ustedes seguro habrán oído hasta la saciedad. También sabemos que es agustino y esto nos da una pista muy, yo creo que clara, bastante nítida a propósito de por dónde puede ir su pontificado, porque los agustinos son una orden que le da muchísima importancia a la hondura doctrinal. Hay que olvidar que San Agustín de Hipona pues es uno de los cuatro grandes padres de la Iglesia. Además fue el gran pensador de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, es uno de los grandes intelectuales. Es una persona que le da muchísima importancia a profundizar en la fe. Y él, la verdad es que se hizo agustino, pero además sí que siguió ese ejemplo de formación profunda, porque es matemático, esto también lo sabemos, es filósofo, eso también lo sabemos, y además es jurista, porque es un experto en derecho canónico, por lo tanto tiene digamos, un conocimiento grande de materias que le van a ser muy útiles como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Sabemos, aparte de que sea agustino, otra cosa que nos da una pista, yo creo que bastante clara, y es que era un hombre de la confianza del Papa Francisco. De hecho, el Papa Francisco lo elevó al cardenalato en el año 2023 y lo nombró, y este es un dato muy importante, prefecto del dicasterio para los obispos. De tal manera que todos los nombramientos de obispos que ha habido en los últimos años han pasado por su fielato. Y esto le permite conocer muy bien pues lo que es la jerarquía de la Iglesia, la curia, y por lo tanto esto también le va a ser extremadamente útil, aparte que me imagino tendrá también muchas complicidades porque los nombramientos episcopales han pasado, como digo, por su filtro. Por lo tanto, pues creo que este es otro dato que no podemos perder de vista si queremos situarnos en lo que va a pasar a partir de ahora en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Y luego sabemos también que es un componedor, es decir, que es una persona que lo que quiere es unir. Y además eso lo dejó muy claro incluso en el momento en el que fue ordenado obispo, no cardenal, porque su lema episcopal es In uno Christo sumus. Por lo tanto, él busca la unidad. Y esto yo creo que es algo, esta es una opinión muy personal, yo no soy un vaticanista consumado ni muchísimo menos, pero siempre se ha dicho que uno de los factores que estaban buscando los cardenales cuando se reunieron en el cónclave y cuando estuvieron hablando antes del cónclave era buscar a alguien que fuera capaz de restañar las heridas de división que se habían planteado en la Iglesia como consecuencia de algunos de los debates sinodales que había impulsado el Papa Francisco y que no habían sido bien entendidos por un sector de la Iglesia y también por un sector de la Iglesia Católica, de tal manera que se habían abierto algunas grietas que convenía restañar. Y desde ese punto de vista, cuando él habla de tender puentes, ya lo escucharon ustedes ayer en la Plaza de San Pedro, o cuando se resalta esa biografía en la que él ha, digamos, actuado muchas veces como componedor, pues también nos da una visión muy clara de lo que podemos esperar de él. Por lo tanto, digo, por hacer un resumen, yo creo que da tranquilidad a los que querían continuidad del Papa Francisco. Él es un papa muy social. El hecho de que se llame, esto también lo habrán oído muchas veces y no me quiero extender demasiado, pero el hecho de que haya elegido el nombre de León XIV nos lleva inmediatamente a su predecesor, León XIII. Y León XIII es el autor del Rerum Novarum, es el gran impulsor de la doctrina social de la Iglesia. En un momento además de un cambio muy profundo en la sociedad de la época, porque estábamos en plena revolución industrial, por lo tanto él encaró el futuro sin miedo. Y algo parecido está pasando ahora porque el futuro que se nos viene, el futuro tecnológico, también plantea muchos retos que tendrá que asumir. Pero bueno, sobre todo, esta idea de mantener
esa identidad con los más desfavorecidos, ¿no? La doctrina social, León XIII, un papa que en su época impulsó a los sindicatos, que protegió mucho a los trabajadores en un momento, insisto, como el que suponía la revolución industrial. Y además él ha sido misionero en lugares abandonados de la Madre de Dios, en el Perú amazónico. Por lo tanto, esa experiencia la tiene encarnada, la tiene vivida en su propia vida. Y por si esto no fuera poco, además reúne algunas de las características que los vaticanistas habían dicho que tenía que reunir el Papa cuando fuera elegido. Conoce a la curia, esto ya lo hemos dicho, porque tiene que poner orden en la curia, no puede llegar como un elefante en una cacharrería. Y por otra parte tiene conocimientos geoestratégicos suficientes para hacer frente a algunos de los retos que en este momento tiene planteados el mundo. Porque no solo tenemos la guerra de Ucrania, tenemos también el conflicto en Gaza y tenemos además a Donald Trump en la Casa Blanca, que está planteando no pocos quebraderos de cabeza. Él es norteamericano. Trump lo ha saludado diciendo que es un honor tener un norteamericano, pero él ya había tenido sus más y sus menos en las redes sociales con el vicepresidente norteamericano. La palabra que más utilizó, esto también lo han escuchado muchas veces ayer, cuando salió al balcón de la Plaza de San Pedro, fue la palabra paz. Y yo creo que esto también marca una idea de cuál es el reto prioritario que él se plantea durante ese pontificado. Y además, última nota, para, digamos, acercarlo a nuestras posiciones, es muy amigo de nuestro país. No solo habla perfectamente el castellano, no solo tiene sangre española en sus ancestros, sino que además... A veces, grande es inmenso, pero a veces grande es solo grande, y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo. Te esperamos en Automoción Qualitauto, tu concesionario Dacia en Getafe, Leganés y Colmenar. A veces, grande es inmenso, pero a veces grande es solo grande, y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo. Te esperamos en Automoción Qualitauto, tu concesionario Dacia en Getafe, Leganés y Colmenar. Nos ha visitado en 7 ocasiones. Tendremos la oportunidad de recordarlo. Bueno, todo esto es lo que podemos colegir de las cosas que hemos ido sabiendo en las últimas horas a propósito de la biografía de León XIV. Pero lo más importante es lo que diga él. ¿Y hoy qué ha ocurrido? Hoy ha ocurrido que en la Capilla Sixtina todos los cardenales, los electores y también los mayores de 80 años, los eméritos, han estado en la Capilla Sixtina en la iglesia, en la Santa Misa que él ha oficiado ya como sumo pontífice. Y durante la homilía ha hablado y ha dicho algunas cosas interesantes. Yo he resaltado dos, porque me parece que son muy importantes. La primera de ellas, que yo creo que conecta directamente con esto que estábamos comentando de su, digamos, hondura doctrinal como agustino, es no perder de vista la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia, lo ha dicho él con toda claridad, es dar a conocer a Dios. Sparire perché rimanga Cristo. Desaparecer para que permanezca Cristo. Hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado, gastándose hasta el final para que a nadie le falte la oportunidad de conocerlo y amarlo. Esta es la idea de la religión católica. Hay que dar a conocer a Jesucristo para que Él ilumine la cabeza y acompañe a todos los peregrinos en el mundo. Ya saben ustedes que los católicos creemos que esto no se acaba con la muerte, esto es un peregrinaje y después tenemos que merecernos y tenemos que ganarnos la vida eterna en el cielo. Por lo tanto, yo creo que esta es una primera idea muy interesante. Y luego, lo decíamos también al principio, él ha querido predicar con el ejemplo. Se le supone que tiene una predilección por la iglesia misionera, él ha sido misionero, pero no solo hay que suponerlo, él ha querido dejarlo también claro en esa primera homilía. Pero precisamente por eso son lugares en los que la misión es urgente, porque la falta de fe conlleva a menudo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas otras heridas que sufre nuestra sociedad. E tante altre ferite di cui la nostra società soffre. Bueno,
A partir de ahora, con independencia de lo que diga él, pues llegarán todos los expertos y nos empezarán a decir, vamos a someter a la prueba del algodón, el camino que elige León XIV para dirigir a la Iglesia en el siglo XXI. Y habrá opiniones para todos los gustos. Habrá quien diga que está traicionando al Papa Francisco, habrá quien diga que está continuando con su labor, habrá quien ha dicho que es más de derechas, que es más de izquierdas, que es más progre, que es más moderado, en fin, esto es lo de siempre, ya lo sabemos. Si queremos una primera aproximación fiable, yo les recomiendo que escuchen a su hermano. Él es miembro de una familia donde había 3 varones. Él es el pequeño. El mediano, que está inmediatamente por encima de él, ha hablado. Se llama John. Y lo que he dicho, a propósito de la ideología de su hermano, ahora el Papa León XIV, ha sido esto. Él será un segundo Papa Francisco. Creo que se preocupa por la difícil situación de los pobres, los oprimidos, las personas que no tienen voz. No será ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, más bien centrista. Esto es lo que dice su hermano y yo vuelvo a repetir que me parece que es una fuente autorizada para que por lo menos lo escuchemos y sepamos a qué nos vamos a enfrentar. Y luego, ¿cómo lo han acogido los medios de comunicación, la opinión pública en nuestro país? He querido repasar los editoriales de algunos de los periódicos que tienen más difusión en España, del diario El País, del diario El Mundo, del diario ABC, y hacer un resumen para que ustedes sepan más o menos cuáles son las ideas que se resaltan. Ángel Hernández. El País lleva que los cardenales reunidos en el cónclave han optado por un candidato de consenso de cuyas primeras palabras se desprende, articula el editorial del País, que seguirá el legado social de Francisco. Privost ha elegido el mismo nombre que León XIII, creador de la doctrina social de la Iglesia. Recordó a Francisco, insistió en la necesidad de construir puentes y pronunció en numerosas ocasiones las palabras todos y paz. Junto al papel de la Iglesia Católica como mediadora de conflictos, habrá que ver cómo aborda el nuevo Papa la defensa de los migrantes. Como cardenal, Privost no ha escondido sus críticas a la política punitiva a la migración. El País también cita en su editorial como retos fundamentales del nuevo pontificado el acercamiento del Vaticano a la comunidad LGTBI, el papel de la mujer en la jerarquía eclesiástica, la lucha contra los abusos sexuales y el manejo de las finanzas vaticanas. El Mundo, por su parte, lleva a Agustino, de 69 años. Robert Prevost era muy cercano a Jorge Mario Bergoglio. De él se espera una línea continuista con su antecesor, aunque también un estilo más pragmático y centrista. El nuevo Papa no ocultó esa sintonía en su primer discurso al hacer énfasis en una iglesia cercana a los fieles, volcada en los más vulnerables y promotora del diálogo y de la paz, que invocó de forma decidida. La elección de su nuevo nombre como Papa puede interpretarse igualmente como una declaración de intenciones. León XIII fue un pontífice longevo y renovador que con la encíclica Rerum Novarum en 1891 actualizó la doctrina social de la Iglesia, abordando temas de trascendencia social y económica como los derechos de los trabajadores y la necesidad de una sociedad justa y equitativa. En cuanto a ABC, comenta que es muy significativo que el cardenal Robert Prevost haya elegido para su papado el nombre de León XIV, pues León XIII fue el autor de las renovadoras encíclicas sociales del siglo XIX. Es una señal de su profundo compromiso social labrado durante décadas como misionero en Iberoamérica. Francisco conquistó a muchos por su cercanía con los pobres, su compromiso con el medio ambiente y su apuesta por una iglesia más pastoral que doctrinal. Aunque dejó tras de sí una estela de debates abiertos en materias claves, ambigüedad doctrinal, la moral sexual, tensiones litúrgicas y un proceso de sinoadilidad que ha resultado polémico, el catolicismo se sustenta en la verdad de una doctrina común. La unidad de la Iglesia se cimienta en el credo, en la enseñanza que emana del Evangelio y la tradición. El nuevo Papa deberá impulsar esta claridad, donde sí parece que no habrá continuismo, concluye el editorial de ABC, es en el estilo personalismo que tenía Francisco respecto a las formas y sus mensajes. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que ha suscitado en la prensa de nuestro país el nombramiento de León XIV. Y ahora, con mucha más brevedad, repasamos también cómo lo han saludado en la prensa del resto del mundo. Vamos a hacer un rápido repaso, al menos por las portadas. Javier Pardo.
Hoy todas las portadas europeas coinciden en destacar la elección del nuevo Papa, un momento histórico para la Iglesia Católica. The Times de Reino Unido abre con el titular "En Dios confiamos, el nuevo Papa es americano". Resalta el impacto global de este nuevo liderazgo. También otros diarios como The Daily Telegraph se suma a esta cobertura con de Chicago al Vaticano. Así titulaba, mostrando al nuevo pontífice en su primer saludo al mundo. En otros países como Francia, Le Figaro lo presenta como León XIV, el Papa misionero venido de América. Subraya su origen estadounidense. A veces, grande es inmenso, pero a veces grande es solo grande, y es justo lo que necesitas. Dacia Bixter, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido, y a un precio pequeño. Dacia Bixter, pruébalo. Te esperamos en Automoción Qualitauto, tu concesionario Dacia en Getafe, Leganés y Colmenar. A veces, grande es inmenso, pero a veces grande es solo grande, y es justo lo que necesitas. Dacia Bixter, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido, y a un precio pequeño. Dacia Bixter, pruébalo. Te esperamos en Automoción Qualitauto, tu concesionario Dacia en Getafe, Leganés y Colmenar. Como un signo de renovación y apertura, y otros enfoques como el del alemán Frankfurter, que dice el Papa americano Robert Prevost, un puente entre América y Europa. Mientras tanto, los italianos como el Corriere della Sera, que titula el Papa americano y una sola palabra, paz. Sugiere así que su elección podría ser una señal de ese diálogo y reconciliación global que busca la Iglesia. Y luego han protagonizado también algunos de los actores de la vida política de nuestro país alguna reacción interesante. La que a mí más me ha interesado, porque de alguna manera está por encima de la lucha política, es la que ha querido hoy dejar clara Su Majestad el Rey. El nuevo pontífice ha expresado su deseo de una iglesia que construya puentes, que fomente el diálogo y que sea siempre portadora de paz. En un mundo marcado por la polarización, su mensaje es una llamada urgente a superar la confrontación y a abrir caminos hacia el entendimiento mutuo. Que su pontificado sea, por tanto, una verdadera fuente de esperanza para la humanidad. Miembros del Gobierno que yo sepa han hablado dos. El primero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Que tengamos un papa que ha sido misionero en Perú, que nació en Estados Unidos, pero que decidió irse a una de las zonas más pobres de Iberoamérica, a Perú, a trabajar como misionero durante muchos años de su vida, creo que también nos dice algo de la persona del nuevo Papa de León XIV, de su carácter sin duda solidario, sin duda cercano a los que sufren, a los que no tienen nada. Y palabras también de Yolanda Díaz, que saben que tenía una relación muy estrecha, decía ella, con el Papa Francisco, y que por lo tanto pues estará triste porque ha perdido a un buen interlocutor, aunque ha saludado también el nombramiento de León XIV con esperanza. Y el hecho de que tengamos a un Papa que va a continuar con los trabajos iniciados por el Papa Francisco es una gran noticia. Hablamos en definitiva de una iglesia que se va a volcar en lo que es lo principal, que es el ser humano, la humanidad, las personas que más necesitan hoy serenidad y calma, y termino con lo importante, que es también la defensa del trabajo decente en el mundo. Y me gustaría darles a conocer algunas de las opiniones de algunos de los dirigentes del Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, pero no puedo, porque hasta donde yo sé no se han producido. No sé si esto tiene un valor o no lo tiene. Eso, valórenlo ustedes, pero ni Núñez Feijóo, ni Cuca Gamarra, ni Isabel Díaz Ayuso, ni ninguno de los que habitualmente hablan han querido hoy, que me conste a mí, si me equivoco pido perdón, hablar de León XIV. La única que sí lo ha hecho ha sido la portavoz de Vox, Pepa Millán. Yo creo que los católicos tenemos que felicitarnos por tener una nueva cabeza de la Iglesia y lo que toca pues es rezar por sus intenciones, rezar por nuestra unidad, y en un contexto internacional tan complicado, pues lo que queremos esperar y lo que esperamos es que la Iglesia católica pueda cumplir ese papel fundamental para la consecución de la paz. Bueno, y luego está lo que les podemos contar menos conocido. Ya se nos han contado muchas cosas de su vida pastoral y de las cosas que ha ido haciendo durante el tiempo en que ha sido o bien sacerdote, o bien obispo, o bien cardenal y desde hace pocas horas sumo pontífice. Pero, ¿qué podemos contarles de él que sea más anecdótico, que nos acerque más a la figura humana? Eso se trata. Lorena López Lobo.
Es el primer Papa Agustino y el primer pontífice estadounidense de la historia. Nacido en Chicago hace 69 años. Entre bromas y gran júbilo celebraban anoche la noticia en ese país. Lo contaba el humorista y presentador Jimmy Fallon en su programa nocturno de máxima audiencia. History was made today as the Vatican just elected the first ever American Pope. Un destino, el de su santidad, que Prevost llevaba al parecer escrito en su mirada ya de niño. Lo curioso es que cuando estaba en primer grado, creo, una de las vecinas del otro lado de la calle le dijo: serás el primer papa estadounidense. Ella lo intuía desde los 6 años. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Es el recuerdo que guarda a día de hoy su hermano John en una breve entrevista concedida a la agencia americana Associated Press. Criado como el resto de sus hermanos en el seno de una familia católica con raíces multiculturales, fue su madre Mildred, de ascendencia española, quien convirtió ese humilde hogar en un lugar de encuentro, un centro de espiritualidad y hospitalidad. Milly, como cariñosamente la llamaban, era una excelente cocinera y disfrutaba sentando a su mesa a sacerdotes y otros miembros de la comunidad religiosa, lo que poco a poco despertó en su hijo pequeño esa incipiente vocación religiosa. Es el menor de 3 hermanos, yo soy el del medio y tenemos un hermano mayor, Luis Prevost. Empezó como monaguillo en su parroquia, pero a los 17 años un retiro espiritual fue clave para que decidiera abrazar la vida religiosa. Ingresó al noviciado agustino en el 77 y profesó votos solemnes en el 81. Antes estudió matemáticas, después teología y derecho canónico, aunque su vocación misionera le llevó a Perú, donde vivió durante casi 30 años. Obtuvo la ciudadanía en el 2015 y se dejó la piel trabajando a pie de calle como obispo en la región de Chiclayo, donde protagonizó diversas campañas en redes sociales para recaudar fondos. Durante el COVID, por ejemplo, y también tras unas inundaciones en la zona, cuando no dudó en quitarse la sotana y calzarse las botas de goma para dentro del agua pedir ayuda y donativos. Hermanas y hermanos, un saludo fraternal a todos ustedes. Uno de mis últimos mensajes que les voy a enviar desde la diócesis de Chiclayo antes de mi próximo cambio, aquí en Íñimo, uno de los pueblos. Eso fue poco antes de que en el 2023 el Papa Francisco le llamara a Roma, donde fue nombrado cardenal y prefecto del dicasterio de los obispos, uno de los cargos más influyentes de la estructura vaticana, al encargarse de la selección y nombramiento de los obispos en todo el mundo, los mismos, por cierto, que ayer le eligieron en el cónclave. Es una persona abierta al diálogo, una persona que escucha, que tiene una visión amplia de la Iglesia, pues al ser general de los agustinos durante 12 años significó recorrer el medio mundo, el mundo entero. Pese a todo, un hombre sereno, tranquilo, discreto, pero también cercano, como le describía anoche en COPE Miguel Fuertes, misionero agustino en Perú que compartió largos momentos con el ahora Papa. Con el padre Robert, Bob, como le llamaban algunos, para otros en Perú era simplemente Roberto. El tal de Roberto, y le conocemos más como Roberto. Me va a ser difícil esto, León, porque bueno, hemos estado tantas horas reunidas en diferentes situaciones. En definitiva, un papa del mundo entero, estadounidense y peruano, pero con raíces criollas, antepasados dominicanos, padre de ascendencia francesa y bisabuelos españoles que trabajaron en Huelva a principios del siglo XX. De ahí quizá su pasión por los idiomas. Habla 5 con fluidez: inglés, su lengua materna, español, italiano, francés y portugués, aunque también lee latín y el alemán. La pace sea con tutti voi, a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. Deportista amante del tenis más que del fútbol, aunque ya hay clubes peruanos que se disputan el apoyo papal. Hincha de Alianza Lima, Jorge. Lima, así es. Y además peruano, porque nacionalizado es peruano. Él mismo asegura que le gusta mucho leer, dar largos paseos, viajar y disfrutar del campo. Amable y divertido y con un irónico sentido del humor. De hecho, no dudó en subirse micrófono en mano a un escenario en la Navidad de 2014. Vídeo, por cierto, compartido por la diócesis peruana que hoy corre como la pólvora en las redes sociales. Muestra
muestra de esa naturalidad es también el gesto que tuvo anoche tras su elección, cuando León XIV salió de su residencia en el Vaticano para saludar a empleados y vecinos y hacerse selfies con ellos. Firmó incluso un libro a una niña, a quien confesó bromeando que aún tiene que perfeccionar su firma como pontífice. En casa de Herrero, Es Radio. Bueno, pues es viernes, es 9 de mayo de 2025. Vamos, amigos, ahora, como siempre, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar con la crónica de tribunales, porque la Fiscalía de Madrid ha recurrido ante la Audiencia Provincial la imputación del delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el caso Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Recordamos que el juez Juan Carlos Peinado había admitido a trámite una querella de Vox e imputado a Martín Aguirre por un presunto delito de malversación en la contratación del asistente de Gómez, argumentando que era su superior jerárquico. Sin embargo, la Fiscalía considera que la imputación carece de base, ya que Martín Aguirre asumió el cargo en 2021, 3 años después de que se produjera el nombramiento en cuestión, y califica la decisión judicial de incomprensible, incoherente y con escasa lógica. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. El fiscal afirma en su recurso presentado directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid que en la querella de Vox admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, solo se explicaba que Francisco Martín ostentaba en 2021 el cargo de secretario general de Presidencia y que por tanto era responsable y superior jerárquico de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y lamenta que con tan escaso desarrollo se le impute nada menos que por un delito de malversación de caudales públicos catalogado como delito grave y con notable penalidad. Parece acudir, se dice, a una imputación cuasi automática u objetiva por razón del cargo, para luego explicar que en realidad el nombramiento de Álvarez como asesora tuvo lugar en julio de 2018, 3 años antes de que Francisco Martín llegara al puesto. No puede pretenderse, dice la Fiscalía, una participación en un nombramiento que alcanzaba los 3 años de antigüedad cuando Martín es nombrado para el puesto en cuestión. Falla el relato de la querella y falla la sucinta fundamentación al basarse en presupuestos erróneos. El Ministerio Fiscal insiste en que admitir esta querella por los motivos que lo hace y contra la persona señalada resulta incomprensible. Y reacción también sobre este asunto del consejero de Medio Ambiente e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, que ha pedido que el delegado del Gobierno deje el cargo de inmediato. La Fiscalía, pues yo creo que actúa como abogado defensor, ¿no?, de todo el círculo del presidente, y bueno, pues vamos a confiar en la justicia y a dejarles que haga su trabajo y sobre todo pues pedirle responsabilidad a este delegado del Gobierno, que sin duda ha sido lo peor que nos ha pasado en estos últimos años. Y hoy, con motivo del Día de Europa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha trasladado a Córdoba junto al presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones, Juanma Moreno. Desde allí, Feijóo ha hecho una defensa a ultranza del papel que tiene que ejercer Europa y ha lamentado que el Gobierno de España no sea un gobierno europeo como tal, ya que, dice Feijóo, no cuenta ni con presupuestos ni con mayoría. Hoy España no tiene un gobierno europeo. Y no tiene un gobierno europeo, primero, porque ningún gobierno europeo sobrevive sin presupuestos y sin mayoría en el Parlamento. España no tiene un gobierno europeo porque no tiene ni un gobierno donde parte de sus ministros estén contra la OTAN. Y España no tiene un gobierno europeo porque el Estado de Derecho es muy estricto en la Unión Europea y el presidente y el gobierno no pueden estar rodeados de sumarios y sumarios de corrupción. Desde el Gobierno, por su parte, arremeten contra quienes intentan crear problemas artificiales, tal y como se refiere a estos asuntos el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El ministro ha vuelto a defender que los presupuestos generales del Estado, aprobados en 2023 y prorrogados 2 años, son extraordinariamente positivos, dado que España es la locomotora de Europa. Las proposiciones no de ley, como saben ustedes, no son vinculantes. Nosotros tenemos la fortuna en España de tener unos presupuestos que están siendo extremadamente eficaces y positivos para nuestro país. Hoy España supone el 40% del crecimiento económico de la Unión Europea, el 40%. Y el 30% de la generación de empleo de toda la Unión Europea. O sea, es evidente que tenemos unos presupuestos muy positivos y muy buenos para nuestro país.
Y como saben, esta semana Junts ha anunciado una enmienda a la totalidad a la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media semanales por considerar que la norma perjudica a autónomos y pymes catalanas. Bueno, pues aún así, Sumar, a través de su portavoz Ernest Urtasun, se muestra positivo y ha anunciado que mantiene las negociaciones abiertas tanto con Junts como con otros grupos para lograr un acuerdo, confiando plenamente en que la ley será aprobada con amplia mayoría en el Congreso. Así lo ha dicho hoy Urtasun en Telecinco. Esta es una medida para el conjunto de los españoles, para todos los españoles. Esta es una medida que va a afectar a 12 millones de trabajadores y trabajadoras en España que se verán beneficiados y en Cataluña concretamente a 2 millones de personas. Yo creo que también Junts tiene sus exigencias en relación a las pequeñas y medianas empresas y otras cuestiones que vamos a verlas, pero Junts también sabe que en Cataluña hay 2 millones de personas que están esperando que esta medida sea una realidad, ¿no? Y con respecto al aumento del gasto en defensa, hoy también se ha mostrado muy crítica con el Gobierno la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha criticado duramente a Pedro Sánchez por asumir lo que ella califica como un régimen de guerra. Belarra sostiene que esta política va en contra de las expectativas de los votantes que apoyaron al PSOE y exige que el Gobierno corrija de inmediato este rumbo. Creo que en este momento la insumisión contra el rearme es la obligación moral, la obligación ética del pueblo de nuestro país y de toda la gente que está viendo cómo el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas se ve comprometido porque el señor Pedro Sánchez y la señora Ursula von der Leyen nos están metiendo en un régimen de guerra. Y terminamos fuera de nuestras fronteras porque en este Día de Europa, representantes de más de 30 países europeos, entre ellos nuestro ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y la vicepresidenta de la Comisión Europea Kaja Kallas, se han desplazado a Leópolis, en Ucrania, para mostrar su apoyo en la creación de un tribunal especial que juzgue el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este tribunal, que tendrá sede en La Haya y cuenta con el apoyo de países del Consejo de Europa y el G7, aunque sin el respaldo de Estados Unidos, busca perseguir plenamente a los máximos responsables de la invasión rusa. También nos fijamos en Moscú, donde el presidente ruso Vladimir Putin celebra el Día de la Victoria rodeado de 27 líderes internacionales y un invitado de honor, el presidente chino Xi Jinping. El único dirigente de la Unión Europea que ha aceptado ir al desfile ha sido el primer ministro eslovaco Robert Fico.